Seguimos con Gracia y Verdad descubriendo el Evangelio de Juan. Estamos viendo todo el Evangelio de Juan y ya vamos por el capítulo 3. Y hoy quiero que veamos del capítulo 3 del versículo 16 al 21. El 16 lo vimos la semana pasada, pero nos sirve como para enlazar el sermón de hoy. Y se llama De la condenación a la salvación. Es de un lugar a otro, no hay un traslado de un lugar a otro. Y quiero que leamos el texto que nos toca hoy. Versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Creo que esta versión de la Biblia nos aclara muchísimas cosas. Creo que es mucho más clara que la Reina Valera 60, que es la que nosotros más o menos siempre sabemos de memoria, ¿no? Pero a modo de introducción, quiero que veamos el contexto del encuentro de Jesús con Nicodemo y lo vamos viendo cada semana como para recordarnos en dónde estamos. Primero que Jesús le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento, ¿no? Él dice, les es necesario nacer otra vez, nacer de nuevo. Y hay una relación entre ese versículo del versículo 16, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hay una fuerte relación con los versículos 17 al 21, porque Él explica en esos versículos que no vino a condenar al mundo. Y esto es algo muy interesante, porque es que el mundo ya estaba condenado. Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y que otra de las cosas que viene a hacer no es que viene a poner tinieblas en los corazones de los hombres, sino que viene precisamente a todo lo contrario, a revelar las tinieblas, a darle luz a esos lugares donde estaban en tinieblas, para revelar la condición del corazón humano. Esa es la misión de Jesús, ¿eh? Por eso, la semana pasada, cuando vimos este versículo 16, vimos tres cosas, ¿no? Vimos que el amor salva, que el amor era universal, ¿eh? Vimos que tanto amó Dios al mundo, ¿no? A todos, que no tenía límites, que es para todos, que no tenía distinción. Y vimos también el sacrificio de Jesús, ¿no? Y dio a su Hijo unigénito, la magnitud del amor de Dios vimos, ¿eh? Dios entregó lo más valioso que tenía para rescatarnos. Y también nos hizo una promesa, la promesa de la vida eterna, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es una promesa segura. Es una promesa que no es, bueno, a lo mejor si te portás bien, es una promesa segura. Y yo hoy quiero que veamos estos capítulos que siguen en tres puntos. Primero, de la condenación a la salvación. El segundo es la condenación por rechazar la luz. Y el tercero es la revelación y la transformación de la luz de Cristo. Quiero que veamos el primer versículo, versículo 17, la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La misión de Jesús es redimir a la humanidad, No es una misión destructora. Él no vino a destruir al mundo. O al menos en esta primera etapa, ¿no es cierto? Vemos que dijimos que podemos hablar de tres venidas del Señor. Siempre se habla de dos, porque son las más relevantes a lo mejor. Pero hay una segunda que es súper relevante y que a veces no la tenemos en cuenta. La primera venida, Jesús encarnado. Jesús haciéndose hombre. Dios haciéndose hombre en un niño, en un pesebre. El momento del nacimiento de Jesús.
Pero después tenemos otra venida de Jesús. Y la venida de Jesús en el Espíritu. La venida del Espíritu Santo de Hechos. El Espíritu que viene no es el Espíritu de un ángel, es el Espíritu de Jesús el que viene. Recuerden que tiempo antes de esa venida, Jesús realiza un acto profético. Y Él dice que sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y en ese momento no lo recibieron, pero fue como un ticket para que después lo reciban. Para que después en Hechos, ahí en el Pentateuco, en el Pentecostés, me salía Pentateuco, era igual venía de Penta, ¿no? Porque eran 5, son 50 días después de la Pascua. En el Pentecostés, ese viento recio es la realidad de aquello que había hecho Jesús. Sopló sobre ellos y le dijo, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es esto, ¿no? Dios no envió para eso, pero hay una tercera venida. La primera venida es a traer paz, a traerle paz a los hombres de buena voluntad, pero hay una tercera venida. Y esa tercera venida es con fuego. Con fuego. Ese sí es de condenación y de destrucción. Pero nuestra prédica no es sobre esa venida. Nuestra prédica es sobre esta venida. Sobre la venida de redimir, de redención, de rescate, de abrazo, de acercamiento. Es una venida de salvación. Exclusivamente Él vino a salvar lo que se había perdido, a encontrar lo que se había perdido. Y no es lo que se le había perdido a Dios, sino lo que se nos había perdido a nosotros, que era la imagen de ese Dios que nosotros pensábamos un Dios vengador del Antiguo Testamento, un Dios que nunca fue así, que nosotros lo hicimos así, que los hombres, que los sacerdotes, que los que contaban las historias lo hicieron así. Y lo segundo que vemos es el propósito de la salvación, ¿no? Estamos siempre en el primer punto. En el punto 1, que es de la condenación a la salvación. El propósito de la salvación. Todo tiene un propósito. Dios no hace nada si no tiene un propósito. Dios siempre trabaja con algo en mente. Siempre tiene algo en mente. La salvación como un acto de amor divino. Él quiere mostrar por medio de la salvación, por medio de la redención, el amor. Y la redención también, esa redención es el objetivo primordial de la venida de Jesús. No viene porque sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y después lo tercero, la diferencia entre condenar y salvar. Tenemos que diferenciar ese papel de Jesús como Salvador y no como juez. ¿Jesús va a ser el juez? Sí, Él va a ser el que juzgue. Pero tenemos que separar esas dos cosas. Porque estamos en tiempo de redención, estamos en tiempo de salvación. Estamos en ese tiempo, no estamos en el tiempo de juzgar. Y nosotros, la iglesia, no está en tiempo de juzgar, está en tiempo de salvar. Así como Él está en tiempo de salvar y no está en tiempo de juzgar, la iglesia no está en tiempo de juzgar. No está en tiempo de juzgar a las naciones, en juzgar a este, en juzgar al otro, en juzgar qué es las cosas que están mal en la sociedad, en juzgar todas esas cosas. No está en eso, no está en juzgar moralmente a las personas. Está en salvar a las personas, porque ese es nuestro negocio. La iglesia es un negocio, pero no es un negocio como algunos lo ven de plata. Nuestro negocio está en salvar personas. Nuestro negocio está en eso. ¿Qué negocio sino negarse al ocio? Negarse a no hacer nada, negarse a quedarse de brazos cruzados. Eso es un negocio. Un buen negociante es aquel que se niega a estar ocioso, a no hacer nada. Entonces, el negocio de la iglesia está en salvar personas, en salvar personas. Por eso tenemos que diferenciar no solamente a Jesús como Salvador y como juez, sino en diferenciar también a la iglesia, esta etapa de la iglesia, la etapa de la iglesia en la cual nosotros vivimos y en la cual vamos a estar hasta que Jesús venga, que es salvar a las personas, predicar salvación. Y por eso es importante tener esta diferencia en la cabeza cuando hablamos de la fe cristiana. ¿Qué tipo de fe?
¿Qué fe? La fe de la salvación, la fe en la salvación. Tenemos fe en que Dios puede salvar, que Dios es un Dios salvador. El segundo punto, dijimos el primero, era de la condenación a la salvación, y el otro es la condenación por rechazar la luz, versículos 18 al 19. Y primero vemos la consecuencia de la incredulidad, que es la consecuencia que tienen todos, que tiene todo el mundo. Jesús no vino al mundo y dice, hay algunos que necesito salvar. Él dice, todos necesitan ser salvados, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos están peleados con Dios, porque todos están mal, porque todos están... no es que hay algunos, no, aquel está en la luz porque las cosas que hace son buenas. No, dijimos que el hombre no puede elegir, no existe algo tal como el libre albedrío. El hombre no elige entre el bien y el mal. Elige entre el mal y el mal peor. Elige entre lo malo y lo peor. Elige entre Guatemala y Guatepeor. Esas son las cosas en las cuales elige el hombre, no elige otra cosa. O sea, todos estamos en incredulidad. ¿Por qué? Porque creíamos mal a veces. Porque uno creía mal. ¿Qué es lo que creía? Y creía que Dios, y bueno, qué sé yo, no sé, es ir a la iglesia, es cumplir con los sacramentos. Y son cosas que no salvan a nadie. Los ritos no salvan a nadie. Lo que salva es una relación con Dios. Y Jesús precisamente viene a rescatar eso, a rescatar esa relación con Dios. Pero también la consecuencia de la incredulidad. ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad? Dice el versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, y fíjense lo que dice, ya está condenado. No dice va a ser condenado. No dice a partir de ese momento, ya está condenado. Ya está condenado. Jesús no vino a condenarlo. Ya está condenado. Ya estaba condenado. Muchos se preguntan, ¿y pero por qué Dios elige a algunos y a algunos no? ¿Por qué hay algunos que están predestinados y otros no? Entonces Dios es malo porque predestina a algunos y a algunos no. No, precisamente todo lo contrario. La bondad de Dios se muestra en eso, en que estando todos condenados, siendo todos enemigos de Dios, Dios escoge salvar a algunos. Y no son algunos, 2 o 3, son muchos. Y los que nos salva, Él sabrá por qué no los salva. Él sabrá por qué no los escoge. Él sabrá. Pero como decimos siempre, esos que Dios no escoge, esos ni se van a enterar. Ni se van a enterar. Me preguntaba la otra vez, hace rato, me preguntaba un muchacho, pero lo que pasa es que yo dice, a mí me cuesta, porque dice, yo cuando dice en algunos momentos, yo me pongo mal porque escucho voces que me dicen que cómo es, mirá, al final vos estás perdido porque haces esto, porque haces lo otro, porque haces eso. Dice, y yo al final no sé si estoy salvo, si no estoy salvo. Dice, yo quiero estar salvo, a mí me preocupa eso. ¿A vos te preocupa estar salvo? Sí, estás salvo. Porque al que no es salvo, al que no le preocupa estar salvo, no es salvo, no le importa. Le da lo mismo estar acá. No hay problema con eso. Por eso la condenación no es un castigo arbitrario, algo que Dios hace arbitrariamente, sino es el resultado de rechazar la luz de Cristo, de haberla rechazado, pero ya la rechazaste, ya antes. Por más que Cristo venga, se te baje de la cruz, te muestre las heridas, como a Tomás, ¿no? A Tomás le muestra las heridas y todo. No le importa. No le va a importar. Tomás, ¿qué hace? Dice, Dios mío, Salvador mío, Señor mío, dice. Él reconoce a Dios como Salvador, Tomás. Pero hay gente que le puede mostrar las heridas, que le puede mostrar todo, y dice, ¿y qué me importa? Y aparte de la consecuencia de la incredulidad, es que hay una preferencia por las tinieblas. La gente prefiere la oscuridad. Dice el versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Hay muchos que no quieren
no quieren tener una relación con Dios porque dicen, pero voy a tener que dejar hacer todas estas cosas. Pero estas cosas Dios no las acepta. Pero Dios esto no. Y tampoco otra cosa, que las obras malas, por lo general, siempre están ocultas. Estamos yendo hacia una etapa, una era, un eón, un tiempo en el cual los hombres se regodean en las cosas que hacen mal. Se regodean, las muestran así, dicen, miren lo mal que hago y lo bien que me va. Pasa eso, ¿no? Pero por lo general, en la gente, en la normalidad, hay un rechazo de la luz. ¿Por qué? Porque la luz muestra las cosas que yo hago mal. La condenación como resultado de una decisión consciente de rechazar a Cristo. Sí, lo rechazo. ¿Y cuál es el problema? Las consecuencias de esta elección en la vida espiritual de la persona. Si estabas medio moribundo espiritualmente y rechazás a Cristo, te morís del todo. Dice John MacArthur en uno de sus libros, el mismo sol, la misma luz, el mismo calor que derrite la cera, endurece la arcilla. El mismo Cristo que en algunos cambia la vida y los renueva espiritualmente, a otros le endurece el corazón. Pero no es porque Cristo lo haga, sino porque es una cuestión de la persona, por una cuestión de material, hasta de material. La cera se derrite al fuego, la arcilla se pone más dura. ¿Cuántos saben que para cocer la arcilla, el barro, una vasija o algo hay que meterlo dentro del horno, con el mismo calor? Mete algo de cera dentro de ese horno, se va a derretir, ¿no es cierto? Pero no es un problema del horno, no es un problema del fuego, es un problema del material. Y la humanidad muchas veces prefiere eso, ¿no? Prefiere esa parte. Y quiero dejarles un texto que está ahí de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Prácticamente cuando terminemos Juan lo vamos a haber leído todo el libro. Pero dice, el pecado nos ciega, pero la luz de Cristo nos revela la verdad. Hay una verdad a ser revelada. Y el último punto, la revelación y transformación de la luz de Cristo. Versículos 20 y 21. Lo primero es la exposición del pecado. La exposición del pecado. Versículo 20 dice, todo el que hace lo malo, fíjense cómo cuando uno expone el pecado. ¿Qué pasa cuando uno expone el pecado? ¿Qué pasa cuando el pecado es llevado a cabo? Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Esa es la consecuencia del pecado, aborrecer la luz. No poder ver la luz. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y esa gran diferencia que hay entre aquel que busca a Cristo y aquel que busca esconder las cosas. Porque el que busca a Cristo, el pecado es el mismo. Tiene ese mismo pecado. Tiene eso que, ¿no? Todo aquel que hace lo malo. ¿Quién es el único que no hace lo malo? Nadie. Todos los seres humanos hacemos cosas malas. Pero hay quienes las ocultan y está también el otro. Está el que no le importa, que se acerca a Cristo, que quiere exponer, que quiere confesarle sus pecados a Cristo y quiere que eso sea cambiado. Hay una gran diferencia en eso. La luz es la misma. No hay un Cristo bueno y un Cristo malo. No es que a algunos los viene a buscar Cristo y a otros los viene a buscar el diablo. A todos nos viene a buscar Cristo. A todos se nos acerca a Cristo. A todos se nos acerca a Jesús. Pero algunos prefieren la luz y otros prefieren las tinieblas. Prefieren la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo expone el pecado y muestra la verdad. A veces ese es el problema. La verdad. La verdad nos expone. La verdad nos deja desnudos. La verdad nos deja expuestos. Bueno, yo no era tan bueno. La práctica de la verdad. ¿No? Dijimos primero la práctica del pecado, la exposición del pecado. Y ahora vemos la práctica de la verdad. Dice el versículo 21, pero el que practica la verdad se acerca a la luz,
para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que se acerca a la luz, el pecado es expuesto y es quitado. Y a partir de ahí puede hacer buenas obras. Puede hacer buenas obras. Y también otra cosa, la transformación a través de la luz. Somos transformados. Venimos viendo esta transformación, venimos viendo esta metamorfosis y la venimos viendo a partir de un montón de series y de prédicas, ¿no? Cuando veíamos los Yo Soy de Cristo, cómo nos repercuten a nosotros mismos, cuando veíamos las charlas de Cristo, los encuentros con Jesús, cómo nos van cambiando. De un encuentro a otro vamos siendo distintos, cómo nos va cambiando eso. Y por eso la transformación a través de la luz. La luz de Cristo no solamente revela el pecado, sino que también transforma la vida. Transforma la vida. Y nos llama, nos desafía a caminar en la luz y a vivir una vida de obediencia y de verdad. En el libro Gracia de Max Lucado, él dice lo siguiente: la luz de Jesús no solo muestra lo que estamos haciendo mal, sino que nos guía hacia lo que podemos ser en Él. Fíjense que acá no nos habla, Max Lucado no nos habla de el hacer, nos habla del ser. Porque Dios no cambia el hacer, cambia el ser. Dios no cambia el hacer. Porque el hacer es algo totalmente externo. Es algo y uno puede hacer las cosas, y puede hacer cosas recontra buenas, o al menos parecieran ser buenas, pero son producto de un corazón que no está transformado. Entonces, el producto de ese corazón está podrido. Está podrido. No sé si ustedes vieron alguna vez, mi abuela tenía, en el fondo teníamos un árbol de durazno. Daba unos duraznos grandotes así. No, de verdad, de verdad. De verdad. Preguntale a Lili cuando la veas. Unos duraznos grandotes así, así. Todos podridos por dentro. El árbol estaba súper enfermo. Estaba súper enfermo. De un árbol enfermo no se puede dar nada, no puede dar nada bueno. Si nosotros estamos enfermos, si nuestro corazón no está transformado, no podemos dar frutos buenos. Van a parecer que son buenos, pero van a estar hechos desde un corazón enfermo, desde un corazón que no está transformado. Por eso necesitamos ser transformados. Por eso es lo que dice Max Lucado acá. La luz no solo nos muestra que estamos haciendo mal, sino que nos guía hacia lo que podemos ser, no hacer. Fíjense, si yo le cuento esta historia nada más, ¿no? Le pongo, la luz de Jesús no solo nos muestra lo que estamos haciendo mal, sino que nos guía hacia lo que podemos, y uno lo primero que piensa es hacer. No piensa en el ser, piensa en el hacer. Y él cambia esa palabra y dice ser, ser, porque Dios te tiene que cambiar el ser. Es ser. Es ser. Porque no quiere decir que uno no haga nada. No quiere decir eso. Pero si vos sos, vas a hacer. Vas a hacer. Y lo que hagas no va a ser como esos duraznos que tantas veces teníamos ganas de comerlo y estaban todos podridos por adentro. Me acordé ahora de esos duraznos. A lo mejor no eran así de grandes, yo era chico. Pero eran grandotes, eran unos cosas enormes. No sé quién conoce los caquis. El caqui, ¿no? El caqui. Es grande el caqui. Bueno, como un caqui era de grande el durazno. Y era un árbol grande. ¿Qué nos pasa a nosotros y el texto? Para terminar. ¿Qué nos pasa a nosotros y el texto? Tenemos dos textos. Juan 3:16 nos muestra el amor de Dios que salva. Pero este pasaje que vimos ahora del 17 al 21 nos enseña que Jesús vino a traer luz y salvación y no condenación. No está completo el versículo 16, dijimos, sin el 15, sin el levantar la serpiente. Así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que mire a la serpiente de bronce, que mire al Hijo del Hombre sea salvo. ¿No? Pero también hay otra cosa, que
esa salvación no viene solamente a traer esa salvación, nos viene a traer luz y nos viene a traer, no viene a traer condenación, viene a traer otra cosa, transformación. Transformación. Viene a cambiarnos. Viene a cambiarnos. Dice Wright en un libro, dice acá 2016, está ahí escrito, el libro lo deben haber publicado en 2016, Wright tiene 200.000 años. 2015, dice ahí. 2016 tengo acá, o sea, no sabemos de qué año es el libro. Es lo que pasa con estos libros que se vuelven a reeditar y editar. La luz de Cristo es como el amanecer, disipa la oscuridad y nos da un nuevo comienzo. En su libro, El día que cambió la historia. Viene a traer luz, disipa la oscuridad, porque vieron cómo es, disipa la oscuridad, disipa la niebla, disipa todo y nos viene a traer un nuevo comienzo. Por eso es necesario que nos acerquemos a la luz de Cristo, no importa que tus obras sean malas, no importa en el estado que estés, vos te tenés que acercar a la luz de Cristo, porque no solamente las va a iluminar y te va a mostrar la condición en la cual estás, sino que te va a transformar y te va a dar una nueva experiencia. Por eso necesitamos experimentar la luz de Cristo y compartir este mensaje, que es un mensaje de fe y es un mensaje de salvación. No es un mensaje de condenación. No es, mirá que si no te convertís, te vas a ir al infierno. Sino es, mirá que si te convertís, Dios te va a transformar y vas a ser una nueva persona. Y vas a ser una nueva persona llena de gozo, llena de paz, llena de alegría. Alegre, feliz y contento, dijo Osvaldo. Alegre, feliz y contento. Pero no con una alegría estúpida, la alegría estúpida de aquel que se ríe de un chiste, sino una alegría verdadera de aquel que sabe que en el medio del valle de mortandad, en el medio del valle de sombra, en el valle de oscuridad, Dios, que es la luz, está con nosotros. Siempre. Siempre. Amén.